que le está permitiendo a usted la universidad es único. No es único, Bruno, porque también en las universidades privadas, cuando se tiene que ir a final, el final es en otra fecha. Yo doy clase en la Universidad Argentina de la Empresa, por si acaso. Y tenemos 5 instancias diferentes. Así que no es... En las públicas también se puede. Bueno, en las Bruno, públicas también se puede. Bruno, después hablamos, Bruno. Por eso, yo creo que la instancia, por eso el tema es el siguiente, esto de que ya cuando te doy un ejemplo y dicen, no, es que en las públicas no, y te puedo seguir dando ejemplos, ya es una discusión bizantina que no importa. El problema es, están molestos porque no les gusta ahora la fecha del final. Tranquilamente, entonces, una cuestión bizantina, no va a llegar a nada. Por eso no tiene nada, no tiene sentido si en estos momentos nosotros tenemos las fechas para dar el final en marzo, y si en estos momentos ustedes particularmente no están de acuerdo con dar el examen final en marzo, lo que les acorta un montón además el tiempo de proceso de desarrollo de ajustes del juego, ningún problema. Cuando venga a la universidad, si ustedes están todos de acuerdo y terminan hablando con la universidad y dicen, no queremos dar el final en marzo, lo queremos dar ahora en diciembre, yo no tengo ningún problema, y creo que tampoco lo sé, si esto se tiene que ajustar en algún momento por un tema de, digamos, de aceptación de la mayoría de la cursada, que ya en estos momentos hablé con la universidad y dijeron que no hubo ningún problema. Yo estoy siempre dispuesta a hacer lo mejor por los alumnos. El tema es que yo personalmente considero de que es bastante riesgoso que ustedes quieran tomar el final en diciembre, siendo que ni siquiera en estos momentos muchos no llegamos ni a terminar un documento de un primer parcial, y tienen que terminar un juego con un guión en mano en menos de un mes. Por lo menos en la instancia del segundo parcial da para poder corregir el final y van a tener un poco más de tiempo. Pero bueno, esa es mi percepción. Yo, como te insisto, Bruno, Fabricio, todos los demás, en tu caso particular, si se quieren quedar, conversemos, yo no tengo ningún problema. Y, y nada más, respecto al tema de las calificaciones, nosotros tenemos hasta diciembre para subir, digamos, todo lo que es las notas finales al sistema de notas. Nosotros la otra semana vamos a estar con los ayudantes subiendo las notas del primer parcial ahí en clase virtual con el feedback para que puedan ir ajustando sus proyectos. Esa era toda la información. ¿Alguna otra duda o consulta respecto a esto? Como para cerrar. Bien, súper. Se quedó todo claro. ¿Qué cosa, Lu? Quedó todo claro. Perfecto. Ahora, por favor, después, particularmente, bueno, Fabricio, después de eso, hablen con Bruno, ¿ya? Porque me quedé muy preocupada con él, yo veo que está muy frustrado. Así que esta instancia de llegar e irse de la clase me parece que no corresponde. Cuando uno trata de dialogar, tenemos que tratar de llegar a una media, ¿ya? Eso es todo. Volviendo. Chicos, nos quedan a nosotros 3 clases solamente. Sí, por eso. A mí me da muchísima pena que haya pasado, que él haya tomado la decisión de irse. Así que si después como compañeros, si están todavía trabajando con él en su grupo, o sea, me encantaría que puedan conversar con él. Si no, yo encantada le escribo un correo para versar sobre su situación. Puntos que vamos a aclarar. Para mí quedan 3 clases. Queda esta clase de diálogos, queda la clase de guión y después queda la clase de planos y queda la clase de sonido y listo. Nosotros también, voy a hablar mañana con los ayudantes. Nosotros, en el caso con los ayudantes, nos vamos a encargar de no asignarles más tarea, viendo que hay un tema de proyección con respecto a los objetivos. Vamos a versar bastante en taller, bastante en que ustedes participen en la instancia de taller para entregables, y esos entregables podamos medir sus avances y sus progresos con respecto a lo que tiene que ver con la materia. Así que nosotros no les vamos, yo les dije que les iba a asignar una tarea en Twine. Bueno, esa tarea en Twine no se las voy a asignar por el bien de nivelar los equipos que en estos momentos están un poco más atrasados y requieren más de reforzamiento. Eso no implica que el resto que está avanzado no vayan a, digamos, revisarse sus proyectos y sus cosas. Vamos a pasar
100% instancia de taller. Y espero también yo tener espacio en noviembre que cierro yo las clases, dejarles instancia de taller conmigo para que vayamos versando sobre sus proyectos. Dicho esto, sobre eso, ¿alguna duda o consulta? Porque ya está, eso sería de acá a noviembre y junto con el recuperatorio. Hola, profe, sí, yo veo que quedan muchos temas. Me da miedo no llegar a implementar todo para probar nada más. Bueno, por eso, nosotros yo creo que ahora si vemos, Marcos, está bien, no tengan miedo tampoco, o sea, lo importante en estos momentos es si tú ya están empezando a avanzar con el tema del guión, ya pasamos la instancia, da lo mismo la nota, da lo mismo lo que tengamos que ajustar, lo importante es que ya estamos en una etapa en que tenemos una idea en la mano y esa idea la tenemos que empezar a redactar. Entonces, esa idea ahora la tenemos que empezar a redactar y ahora tenemos clase de tono. Con esa clase nosotros vamos a poder ajustar. Pero es que, profesora, ha empezado a dar miedo esta materia. Bruno, acá. ¿Pero por qué, Bruno? ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos de este tema. ¿Por qué te tiene A que ver, dar miedo hacer tu nosotros, propio juego? no, a Si es ver, una nota, a ver. La no, nota no que, es eso. la nota que es, chicos. La A ver, nota es una medida para que te ajustes para poder tener un portafolio. ¿cuál es la intención? Nosotros empezamos pensando en narrativa como, qué interesante la materia. Ok, y ahora no lo Es es. interesantísima la materia, todo el contenido que nos está dando. Pero Entonces, entiendo que esta materia nos ocupa más tiempo, por ejemplo, que Fundamentos 2, que es programar con Python. sí. Nos está quitando más tiempo que hasta Arte 2D. Yo entiendo que usted, que todas las materias, no hay ninguna materia superior a la otra, Mm. pero estamos mucho sintiendo que esta materia nos mete demasiada presión. No sé, y Es el por proceso de ahí digo, "Ay, desarrollo. es entendible. No, yo estoy de acuerdo que es un montón, pero ese es el proceso. No Ok. se puede, no podemos eliminarlo. No, no, está bien. ¿Cómo te lo elimino, Hay Bruno? compañeros que han ¿Cachai? dejado, no sé, Sí, pero eso pero ya es parte del proceso de evaluación. O bueno, sea, esto pasa en todos lados, Bruno, estoy de acuerdo. Mira, guión en cine, en ese sentido, por ejemplo, cuando tú estudias cine y te toca hacer guión, a mí me tocó guión publicitario, también guión de comerciales. Había que escribir, guionar y hacer comerciales. En mi época, imagínate, en la época de las cavernas, cuando no había teléfono, eh, digamos en la época que nosotros hacíamos fuego y existía el Messenger, nosotros teníamos que ir con con una videocámara a grabar y a editar en una máquina de edición. Entonces, también eso era una parte del proceso, de si no sabíamos nosotros entender los procesos de edición, cómo después hablaba con una productora para poder hacer un guión. Y a mí me tocó también hacer mi pasantía en una productora. Entonces, ya creo que también, como tú dices, Bruno, es otra cosa la que está pasando por acá. El tema del tiempo, el tema de la organización, el tema de que el miedo pasa por otro lado. Pasa por un tema de la organización más que nada que de los procesos. La materia está diagramada, como tú dices, es interesante, pero esta no es una materia que lamentablemente es un streaming de, bueno, qué lindo, hoy día aprendí lo que es diálogo, sino que te tienes que meter las manos en la masa y hacer un juego. Y ese juego, además, está en proceso de tener un concurso de la universidad interuniversitario, que no va a ser público, porque si fuera público entran todos los tipos que hacen novelas visuales a tratar de entrar al concurso. Y más allá, si tú dices, ay, que no me importa el concurso, no sé qué, perfecto, te importa la nota, el baseline en la carrera es que, por lo menos de mi lado, seas capaz de hacer narrativa interactiva y que ya cuando te metas a LinkedIn y aparezcan búsquedas laborales que dicen, estoy buscando guionista que me haga un sistema de diálogo narrativo, diga yo puedo. Y para el yo puedo tengas que tener todas estas herramientas en la mano. Esas son partes de las competencias que yo a principio de año, digamos, lo comenté. Bajar la escala no hay cómo. De hecho, lo que les estuve conversando ahora es lo mismo. Yo acabo de sacar tareas. Estoy sacando un montón de tareas y dedicarme 100% al seguimiento para que ustedes puedan mejorar el proceso. El problema puede ser la cantidad de horas que tiene la materia. Tiene mucho material para tan poco tiempo. Profe, hubo una confusión porque los otros profes dijeron que el recuperatorio era en marzo, no los finales. Bueno, pero ya lo aclaramos, ya está aclarado.
eso, chicos, quédense tranquilos que ya está aclarado. Entonces, si ya aclaramos la profe, instancia, ya no hay está, ya ningún está aclarado. problema. Dele para ¿Estamos? adelante con ¿Está la aclarado? presentación Bien. de lo de hoy, no hay drama. Sí, quédate Más tarde. tranquilo. Ahora, el tema, Franco, de la cantidad de horas, bueno, pero eso ojalá que en otra instancia, no sé, esta materia en vez de que sea semestral, sea anual, pero eso son cosas que ya, como es primera vez que se presenta esta materia acá en la UPSO, eso va a quedar, digamos, como una mejora quizás desde el punto de vista de producción. Dame un segundo porque justo... Mira, acá está, para que vean. Denme un segundito. Mira, mira lo que me guardé para esto. Esto que está acá es mi LinkedIn. Lamentablemente, por favor, no me psicopateen en el LinkedIn, ya, por favor, por favor. Una cosa, pero igual me pueden seguir en LinkedIn, los sigo, los recomiendo y les digo que son todos alumnos geniales. Siempre voy a decir cositas lindas, obvio, porque son mis alumnos y la camada mía. Voy a decir que todos son maravillosos, sedosos y hermosos. Así que después me agregan si quieren. Mira, acá, mira, Junior Scriptwriter. Raza LinkedIn. Junior Scriptwriting. O sea, junior significa sin experiencia. Están pidiendo acá en inglés una gran oportunidad para unirte al estudio de storytelling del Arian, donde las palabras se forjan, los personajes nacen y los errores son, bueno, no importa. Ya trataron de escribir para decirte que ellos son entretenidos para trabajar y que tienen narrativa. Nuestro script writing de gameplay está buscando un nuevo equipo, una persona en su parte, típico, en el equipo, que les pueda ayudar a crear inolvidables secuencias de gameplay. Trabajando con el editor, con las herramientas de editor y con lenguaje de narrativa o scripting, de guión, para crear visiones de el mundo que desarrollan, colaborando con un gran grupo de desarrolladores a través del área, en el rol tiene para crear momentos que tengan alegría en los jugadores y escribir historias en los juegos. Obviamente esto está en Alemania, qué lindo. ¿Te gustaría irte a Alemania? Yo también quiero irme a Alemania. Alemania, qué rico que es el chucrut. Entonces acá, bueno, ahora ya esto debe estar, la búsqueda debe estar cerrada, pero dentro de las carreras del Arian.com, me meto acá a Careers, de ya debe estar cerrada. Pero ya en estos momentos, para que veas que tú puedes trabajar en empresas como esta. Y para eso te están pidiendo, o sea, ya la búsqueda te está diciendo que te vas a meter a un motor para hacer script writing y te vas a tener que meter en un motor donde vas a tener que hacer diseño dinámico. Entonces, obviamente, cada empresa tiene su manera de pedir el trabajo, pero al final, con esta materia, con Junior, ya el que sepa alemán, golazo. Manda tu currículum, manda tu juego. Oye, hice una novela interactiva con una adaptación de época, con una adaptación acá oriunda de este mito. Te ganaste una entrevista. De eso se trata esta materia, de prepararlos para lo que está pasando ahora. Suben, estrujen, bueno, sí, típico el chiste, ¿no? Oye, y en Alemania pagan re bien. Ojo, no te estoy vendiendo un sueño, es la realidad que está hace 2, 3 semanas. Para eso lo estamos preparando, para este tipo de competencia. Entonces entiendo que es un montón de volumen porque es un montón de cosas que te tienes que enchufar para poder llegar a este nivel, para que tú puedas aplicar. Y para eso, ahora entra la materia, ¿te parece? Para eso, nosotros vamos a aprender conceptos como hoy día vamos a vamos a aprender lo que es el concepto de etos, patos y logos. Entonces, nosotros, hasta ahí, dudas, consultas, cerramos con un moño ya. Sacamos todas las emociones que teníamos. ¿Estamos bien? No tanto, todavía me quieren pegar. Bueno, entonces, los que quieran irse al Mortal Kombat conmigo, después de clase nos quedamos y ahí nos agarramos a los bifes virtuales, no hay ningún problema, ¿o no? Entonces, una cosa, ¿para cuándo van a estar las notas del parcial? La próxima semana las vamos a tener sin falta, porque yo se los prometí, nosotros tenemos 15 días, ¿ya?
Eso. Así que bien. Gracias, profe. Perfecto. Bruno, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Te sirvió el ejemplo? Eso. Me gusta mostrarles cosas Sí, que profe, no no hay sean... problema. Sí, era como para mostrarles un poco que son cosas reales. O sea, yo también, por ejemplo, tuve un compañero mío que está trabajando, por ejemplo, ahora, está trabajando con un proyecto para la BBC. Entonces, llegar a trabajar a la BBC es posible cuando nosotros podemos dominar este tipo de cosas de narrativa. Él obviamente tiene un portafoliazo, o sea, particularmente lleva muchos años acá en la industria como encargado de narrativa, tiene libro y todo. Entre más portafolio tengáis mejor. Así que partimos con estas cositas, etos, patos y lobos. Entonces nosotros en las historias hay tres elementos, ¿ya? Tenemos tres elementos funcionales en los que se debe tener un equilibrio a la hora de adoptar algún formato y género. Entonces, el etos es la credibilidad, el patos es la emoción y el logos es la lógica. Nosotros en esto, el etos, ahí Luis, dejamos entrar. El etos es de orden moral, o sea, cuando tú haces un juego que versa un montón sobre la moralidad o que apela a la autoridad y honestidad del protagonista. Cuando nosotros tenemos todo lo que tenga que versar sobre la ética del personaje. Ah, se me fue atrás, perdón. Pero es en relación, recuerden siempre que nosotros hablamos en relación con el espectador. Entonces sumamos actitudes que debe adoptar para inspirar la confianza al auditorio. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer un juego de crímenes, quieres hacer un juego que tenga un montón de ética moral, te vas por el lado del etos. Entonces, para que el jugador sienta el peso moral sobre las decisiones. Tenemos también el patos. Te pongo el ejemplo de Mystic Messenger. Mystic Messenger es un juego de mobile que se llaman audio novel, te llaman por teléfono los chicos y los chicos vas teniendo como una especie de romance con ellos. Y en estas decisiones siempre está como la parte emocional. La parte emocional tiene que ver no tanto solamente únicamente con el romance, puede ser una relación amistosa súper profunda, pero tiene que volcarse sobre el mundo de los conflictos en torno a una situación que el sentimiento es donde va a preponderar, es la emoción la que cambia el comportamiento. Entonces, si tu personaje está súper contento, le pasa una cosa. Si tu personaje está muy triste, le pasa una cosa. Pero es sobre respecto a las emociones que las decisiones éticas. Entonces, por lo general, son todos impulsos emocionales que son de por sí bastante irracionales. O sea, la respuesta no es lógica, la respuesta es emocional. Ah, pero lo lógico, típico que uno lee una novela y dice, bueno, pero lo lógico, si el tipo me dice que no quiere salir conmigo, la respuesta lógica sería que le diga, bueno, no importa. No, en realidad el personaje, como es su ficha de personaje, te estaba histeriqueando, entonces como te estaba histeriqueando, tenías que darle atención. Entonces si le dabas atención, ganabas puntito y terminabas saliendo con él. Entonces, tiene que ver mucho con el leitmotiv emocional que tienen los personajes, lo que va pasando con torno a esos conflictos, balanceado más que con una situación lógica. El logos es la forma en que nosotros contamos las cosas, o sea, la forma que puede ser lo estético, que puede ser lo gráfico, y tiene que ver con, en estos momentos, con todo lo que tiene que ver con la mecánica. Entonces, tú estás haciendo un juego que tiene cosas lógicas y mecánicas que vayan hacia un objetivo, entonces nosotros, la obra se basa en la idea de cómo tiene esa estructura. Vamos a persuadir por mediante las cosas lógicas y racionales. Por lo general, en esta racionalidad, cuando hacemos un tipo de juego que tenga este tipo de mecánica, lo que versamos nosotros en que la persona tenga que pensar cómo solucionar un problema. A pesar de que todos solucionen un problema, este tiene más preponderancia en solucionar ese problema. Entonces, si no soluciono en la mecánica de la decisión narrativa, que además tengo que meterme en este puzzle o sumar 3 más 2, o el típico juego que hay en TikTok de cómo transformamos un palito en un número 3. Y si eso no funciona, entonces versamos sobre el logo, porque es una situación lógica. ¿Hasta acá todo bien? Estos patos logos, dudas, consultas. El logos es lo lúdico, sí.
Sí, Marco, el logo es lo lúdico, todo lo que parte lúdica de la historia. Correcto. Que también la narrativa puede ser lúdica, ¿no? Podemos poner un verso. ¿Dónde anda el payador? ¿Desapareció el payador? ¿El que me tocó en algún momento de valor? Ahí está. Hola. Ahí Estamos todos acá. spawneaste. Bueno, Sí. te pongo el ejemplo porque acá lo tuyo está ahí. Viste que la lúdico está ahí, por eso te lo decía, porque tiene que ver con el logos. Entonces, si la paya está mal hecha, fail. ¿Cachai? De hecho, un poco no sé si conocen al tipo de storyteller, el creador de storyteller, a mí me tocó verlo en una charla, es argentino. Con un solo juego hizo un montón de plata. Yo lo jugué un poco ese juego, sí. Creo que está en... Eso es el tipo agarró 3 bits o sea, transformó en mecánica lúdica una narrativa. Y lo hizo como una especie de algoritmo de cuentos. O sea, y para eso lo que hizo es la variable súper interesante porque dentro de la narrativa lo que hizo fue definir cierta cantidad de conflictos. Estos conflictos con estos personajes van a dar estos resultados. Y a partir de ahí sale el array de los arcos, el primer, segundo, tercer arco. Pero tenían que tener lógica, porque si esos personajes no colisionan con ese tipo de conflictos, entonces no va a funcionar la narrativa. Por eso transformó una narrativa en una mecánica lúdica. Entonces, por ejemplo, los 3 chanchitos van a tener un lobo, entonces la variable lobo la va a repetir el personaje lobo en diferentes instancias. Y va a ocurrir esta situación. Entonces transformó la narrativa lógica. Entonces podemos cambiar, en vez de los 3 chanchitos, metemos la caperucita, está el lobo, funciona, win. Entonces ahí sale otro tipo de narrativa más con ese mismo tipo de arco. Es bastante interesante lo que hizo él, porque él dijo que no le gustaba para nada escribir, que de hecho odia narrativas, como que me parece súper válido. Y él dijo, lo mecanicé, sí, lo mecanizó porque lo versó sobre logos. Se puede hacer. Lo puedes hacer con rimas, lo puedes hacer como lo hizo él, pero mientras tú transformes todo eso, Daniel Bemergue, sí. Sí, Daniel Bemergue. Muy, muy interesante las charlas que él da con respecto a su juego. Así que eso para que tengan claro la parte del logo. Entonces, ahora vamos a la parte del tono. Estuvo en la EVA, sí, estuvo en la EVA el año pasado, correcto. A propósito, tengo un anuncio parroquial de la universidad que es con respecto a la EVA. No sé si van a ir a la EVA ustedes, ahí ahora en noviembre, no me digan que no por mi culpa, por favor. ¿Ah? Soy una egocéntrica. Ayer tuvimos una charla, nos Ya, comentaron. les comentaron todo. Explicaron también que pueden llegar a dar unas becas. Perfecto, Sí, les explicaron todo lo de la beca, les explicaron también el tema de que pueden ir a las charlas, todo eso, les dieron toda la explicación. ¿Están todos Sí, al tanto de eso? nos explicaron todo, sí. Ya, perfecto, porque tenía yo el aviso parroquial de que tenía que hacer también el aviso respecto a eso, así que piola. Bueno, entonces, yo no voy por la distancia, yo voy, Flor, perfecto. Bueno, posiblemente me encuentren el viernes y ahí se van a dar cuenta que no soy el monstruo que ustedes creen y que soy una cosa chica de este porte, así que me van a reconocer. Supongo que me van a ver en 3D los que anden por la EVA, yo voy a estar el día viernes, así que avisé ya. Sí, alguien levantó la mano, con una profe de la UPSO vamos a una charla, que genial, sí voy a ir a verla. Sí, profe, quería preguntar, Mm. lo lúdico, perdón, pero para otra pregunta más. Lo de logos, ¿tiene que ver también con la trama de la historia? Digamos, si es lineal, si es Claro. con... Ok, Tú podías hacerla como, es que eso también, si no la haces lineal y ya como que puedes romper como tu cuarta pared mental. Obviamente puedes tener 3 actos, pero puedes hacerlos en raconto, lo puedes hacer como tú quieras. Mientras al principio tengas atención, interés, deseo, acción y como que te enganche y arranquemos siempre con un obstáculo, con un conflicto, ningún problema. Tú puedes hacerlo lo lúdico que quieras, los logos que quieras. ok, gracias. Bien, entonces la profe de la UPSO vamos a dar una charla sobre esta carrera. Sí, Flor, genial. ¿Eso lo dan ustedes qué día?
Eso yo no sabía. Yo voy. Y ahí, Flor, escribime. Escribime, porque si es el viernes, el 6. Ay, miércoles. El miércoles, jueves y viernes, el 6. Yo voy a estar el viernes. A las 17 y algo. Ya, voy a tratar de ver cómo me escapo. La última clase, una cosa. Carlos, las notas van a estar la otra semana, ¿ya? El acta se cierra a fin de año. Eso, sí lo contesté. Entonces, volviendo. Tono. Vamos al tema del tono. No se preocupen. ¿Es el carácter específico de la expresión o estilo de una historia? Eso es el tono. Nada más. Expresión así como basic de lo que es tono. Es el carácter específico de la expresión o estilo de la historia, consecuencia de enfoque, atmósfera o clima que se imprime. Hace referencia a trabajar bien con la edad, los personajes, verosimilitud, traumas, contexto sociocultural, target, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá es, si se fijan, los dos personajes, ¿son iguales o no son iguales? Acá tenemos a Metroid y tenemos a... Cri, cri. Ah, tengo que apretar el cri, cri, el cri, cri. El Master Chief, ¿no se llama ese? El Master Chief, sí. ¿Alguien ha jugado Metroid o Master Chief en algún momento Halo? No. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, Halo, para que sepan, o Halo, es una historia bastante... yo jugué Metroid Violeta, perfecto, nunca. Bien. En los dos casos tenemos, en el caso de Metroid, se los spoileo, el personaje heroico que está detrás del traje que tiene que luchar contra alienígenas. Tienen los dos prácticamente el mismo arco. Los dos luchan contra alienígenas, los dos tienen como un camino del héroe bastante complejo, a los dos no se les ve la cara. En el caso de Halo lo mostraron y mostraron la cara en la serie, la gente no le gustó para nada, de hecho los fanáticos de Halo se quejaron un montón porque que el personaje esté con un casco, igual que el ejemplo del Mandalorian, tú te proyectas en la persona porque no tiene cara, no tiene las emociones. Vi un poco la serie, perfecto, bueno, la serie arruina un poco lo que es la mecánica del juego, pero es el camino del héroe solo contra el mundo. Ellos están los dos en el mismo tono, con la diferencia que en Metroid al final te enteras que es una chica y se saca el casco y tiene como todo un lore detrás, y después también el personaje de Halo tiene todo su backstory. Pero siendo el mismo camino, tienen diferentes tonos a pesar de que prácticamente están teniendo sus mismos conflictos. Entonces, tenemos nosotros 5 elementos además que inciden en el tono. En primer lugar, los personajes. Acá, por favor, díganme que saben qué personaje amarillo está ahí, por favor. Ustedes pueden. Sí, Pikachu sí, el otro Gracias. no. El otro no lo conozco. Ah, el otro El ¿alguien otro sabe quién Patamon. es? Vamos, muy bien, muy bien. Bien, apto para toda la audiencia, entonces. No estamos tan mal. Patamon, para que sepan, es de Digimon. Y Pikachu que está ahí, específicamente es una Pikachu. Porque tiene la colita de forma de corazón y es mujer. Entonces eso ya es como más, eso es un dato más de nerd. Pero sabemos que es Pikachu. Nuestras abuelas, porque ya no puedo decir tu mamá, o sea, yo ya tengo la edad de ser mamá, ya tengo 40 y yo lo veo y es Pikachu. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa con un tipo que es eminencia en cultura lúdica, dio charlas, cuando empezó a dar charlas, ahora el tipo está en la EVA, es un tipo, Aberbug, es un capo. Aberbug estaba dando una charla de cultura lúdica y dio un ejemplo de que nadie se sabe la cantidad de Pokémon, ahí está Pikachu. Nadie se sabe la historia de los Pokémon porque quería dar a entender un punto de que Pokémon evoluciona tanto que la historia como que por cada generación se pierde. Y yo levanté la mano y le canté todos los Pokémon de los 150 y después de eso le hablé, ahora ya ni me acuerdo, pero en esa época jugaba un montón, le hablé de los Pokémon de la generación del Black hasta el Black and White, hasta el Heart Gold y Soul Silver.
el tipo dijo, vos sos una nerd y sos la excepción. Porque te sabés porque jugás el juego. Pero le arruiné toda la charla, el pobre flaco no se olvidó nunca más de mí. Cada vez que me ve y se hasta la ñoña del Pokémon, tiene que ver un poco con el tema del tono, que no lo crean. Porque tú te sabes el lore, cuando tú te sabes el lore de tus personajes, tu abuela puede mirar estos dos personajes y dice son ratones. Ah, son dos ratitas. Aguante la casa. Uy, a la casa. Es muy bueno para hacer parties. Es muy bueno. Yo lo tenía. Yo lo tuve para un party psíquico. Pero eso ya es otra historia. Es la época que yo competía. Vuelvo, que me acabo de acordar cuando competía en esto. Así que volviendo. Tu abuela va a ver dos ratones. En el McDonald's me dieron cartas Pokémon. Uy, sí, están muy... Chicos, ¿sabían que, detalle, dato de color, ¿ah? ¿Sabían que en Corea y en Japón hubo quilombo con eso? Que tiraron las hamburguesas a la basura, todo, porque esas cartas son ediciones limitadas. Sí, Compraban las... hicieron más desperdicio que otra cosa. Sí, fue tremendo, fue tremendo. Tiraron todas las hamburguesas a la basura para sacar las cartas. Él tuvo que dar McDonald's una disculpa con respecto a eso y no se distribuyeron más. Es que son cartas ediciones limitadas. La carta que salió de Pikachu para McDonald's también es jugable y es altamente coleccionable. Hay un Charizard 1900 que cuesta $50.000. Sí, sí, correctísimo. De la primera saga de las cartas de Pokémon. Y sí, es una pena. Y el Pikachu. Ah, pero es el Pikachu Surf. El Pikachu redondo. ¿Ese es el Pikachu redondo particular o el Pikachu que está Surf? Porque ese también vale plata. Y ahora que todos estamos hablando de esto, nos dimos cuenta que entendemos el tono. No, uno gigante. Sí, ya sé cuál es el redondito. El Pikachu redondito. Sí, ese también, esa carta es súper valiosa. Y nos dimos cuenta que ahora sabemos toda la historia detrás. En agosto hicieron la colección de Hello Kitty. Sí, y esta salió en Estados Unidos. Y creo que anda por acá. A ver, dame un segundo. Sí, los tengo por acá. Lo tengo por acá, justo. Es esta la que estás hablando. Perdón. Por fin lo hicieron acá, sí, son estos. Bueno, ok, hablando de esto, ¿no? De la Hello Kitty McDonald's, ¿no? Nosotros sabemos de estos personajes, sabemos el tono que tienen estos personajes. Capaz que tu abuela no sabe o porque lo vio muy por afuera, para ella mira estos dos y son de los dos Pikachu de última, porque hubo una época que Pokémon fue tan famoso que, bueno, todo es Pikachu, todo lo que parece rata con ala es Pikachu. Entonces, con eso, nosotros lo que estamos hablando acá, ¿qué tiene que ver en común? Todo lo que hablamos de las cartas, de la Kitty. La Kitty edición McDonald's. Date cuenta que ella tiene un rol acá como McDonald's, que no es lo mismo cuando ella está acá de Tortuga Ninja. Eso es caracterización. Entonces ella se pone en diferentes roles porque ella, igual que se transformó un poco Hello Kitty en Barbie, ¿no? Es como que ella puede ser todo y nada a la vez, puede hacer lo que ella quiera porque es como el tono de la Barbie Girl. Barbie puede ser lo que tú quieras. Entonces, eso es caracterización, le damos un carácter al personaje. Cuando nosotros hablamos de Pikachu redondo, así, Pikachu gigante, para no decir, no decir que está Pikachu llenito. El Pikachu llenito tiene una caracterización, una función en la carta, que no es la misma que Pikachu Surf. Entonces eso tiene caracterización. Eso se llama carácter. Ese carácter le da una voluntad y le da una acción, que es diferente porque hace que actúe y accione respetando sus emociones. Entonces, nosotros si intentamos pensar y actuar como el personaje, en la situación planteada, es un golazo. Entonces, obviamente, Hello Kitty McDonald's ella va a actuar en modo McDonald's. Va a tener un tono McDonald's, va a hablar como McDonald's, aunque al principio Hello Kitty no hablaba, pero después en la serie del 2000 sí empezó a hablar. Entonces, cuando tiene ese tono, ella va a estar en Hello Kitty modo McDonald's y va a estar dialogando con respecto a su tono. Por eso Pikapi no es lo mismo que Patamon, que evoluciona a Angemon y todo.
Hasta acá, ¿dudas con respecto al tema del tono y cómo entramos al tema del personaje a caracterizar? Sí. Vamos, entonces, cuando ya tenemos el tono, voy a sacar el tono a la Hello Kitty porque ya la saqué de la mesa. Ella ya tiene tono. Esta es la gerente, ¿no? No, porque estaba la otra que vendía las papas y yo me compré la gerente. Proyección del yo. Ella es gerente. Ella dirige el McDonald's. Entonces, si ella dirige el McDonald's, tiene un tono de gerente, ¿no? Va a venir a solucionar problemas. No te va a ofrecer las papas, a menos que ella se meta y venga un reclamo, pero ya sería como un tono. Es como cuando los niños juegan, ¿no? Agarran el personaje y dicen, hola, ¿cómo está? Y empiezan a hablar. Entonces ya empieza el diálogo. Va a tener un diálogo Hello Kitty en versión McDonald's, porque tiene que ver con su edad, para eso la ficha. La ficha no se las pedí porque me gusta romper los quinotos, créanme que no, no. No soy ese tipo de profesor, créanme que no, no lo hago por hobby, lo hago porque la ficha de personaje es tan útil para poderte escribir, porque de repente cuando uno se pone al frente del computador empiezas a flashear colores y empieza, no, la Hello Kitty ahora es una asesina a sueldo. No, loco, es gerente del McDonald's, ella solo atiende reclamos, eso es lo que decidimos. Entonces, eso es lo que está escrito, entonces tú vuelves tu pulso vuelve y se orienta. Para eso son las fichas de personaje, en verdad. Te ayudan para eso. Esa Kitty le ajusta la correa a los pobres, claro. Chicos, después esto lo leo y es sumamente censurable lo que acaban de decir. Es altamente cuestionable. Hello Kitty te mata con ternura, correcto. Entonces, acá el tono es sumergirse en el personaje y actuar como lo haría él, correcto, Heber. Por eso, cuando ustedes hicieron la ficha del personaje con un personaje tan psicológico, o sea, espero que no te pase, por favor, sálete del personaje y que no te pase como el flaco del Joker, te lo pido por el amor de Dios. Que se metió tanto en el personaje que terminó complicado. O sea, no lleguemos a ese punto. Eso, viste que eso que pasa con la metodología de los actores que son metódicos, están todo el día metidos en personaje. Hay algunos actores que son muy famosos con eso, que cuando entran entran a filmación, ya están en personaje y no les puedes decir, hola Tom, ¿cómo estás? No soy Tom, es como que, y se enojan porque ya entre más caractericen, el diálogo les va a salir súper natural, incluso pueden improvisar más fácil si es que algo se les sale que pueda aportar a la toma. Entonces lo importante es que con la ficha de personaje nos apoyemos en ese tema del tono y el diálogo, sin que nos rayemos, porque si te tocó un personaje medio psicológico es como un poco denso. Los de Drácula, correcto, los de Drácula. El nuestro estamos todo el día cantando aro, 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 entraba al supermercado. Sería muy gracioso, me encantaría. Me encantaría que lleguemos a ese punto, que estemos todos ahí súper chapas, hablando de nuestros personajes y la gente nos mire con cara de qué es lo que está pasando. Como en la peli Me casé con un mono. Es cierto, buenísima película. ¿Eh? Buen dato, buen dato, buen dato. Es un peliculón. Por eso les pedí también el contexto sociocultural, les pedí todas estas cosas, porque eso te ayuda mucho a entrar en personaje, porque al final es re loco que te tienes que como partir en dos, dejar de ser tú, ponerte en personaje y que ese personaje escriba hacia el jugador. Y ese es el ejercicio en el fondo que te va a pasar cuando hagas diálogos de personaje. Es un poco como estar roleando. Acá dice Kevin, el tipo se compenetró tanto en el personaje que terminó siendo un boludo. ¡Oh! Muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte. Me parece que es muy fuerte eso. Comentarios fuertes en este chat. Es divertido también. Sí, por supuesto que es divertido, porque esta es la parte divertida. La parte del diálogo es netamente ya empezarte a ponerte a rolear con el personaje y de ahí salen las decisiones. Porque vas a empezar a narrar cosas que te van a pasar y de repente se va a bifurcar en un camino. Es lógico. Nosotros cuando estamos en la vida real tomamos decisiones. ¿Llamo a mi ex? No llamo a mi ex. Y sabes las consecuencias que van a pasar con eso. Bueno, ahora no. Acá están diciendo abajo, no, no, mala idea. Ahí viene tu cara, pésima idea. Bueno, no te vayas por esa ruta. Si ya no te fuiste por esa ruta, te vais por otro camino. Entonces ya se te bifurcó. Hay gente esperando. Lo dejé entrar. ¿Está bien? Ahí.
Romy, profe, Lucas quiere entrar, pero si apreté. ¿Por qué? No me anda. A ver, entró Lucas, Lucas, estás por ahí. Socorro, que yo apreté el botón. Ahí sí, espérate. Ahí dice Yasmín, dejamos entrar. Ya está. Lucas entró. Yasmín acaba de entrar. Uy, ya, ¿vieron? Sí se pudo. Sí se pudo, sí se pudo. Qué alivio. Entonces, deme un segundo. ¿Se hizo la morición esto? No, la policía. Acá, buenas tardes, no te preocupes, Yasmín. Si a mí lo que me importa es que estén acá. Fantástico. Se colapsó el computation. Ahí está. Entonces, bien. Nosotros cuando tenemos estos tonos, el típico error del guionista que tenemos nosotros es hacer hablar a todos los personajes de igual manera. Por eso hacemos la ficha. Cuando todos los personajes suenan igual, es Houston, we have a problem. Porque eso significa que no trabajamos, no solamente trabajamos la ficha, sino que te quedó plano. No están hablando todos los personajes de la misma manera, sino que el que está escribiendo eres tú. ¿Te das cuenta, no? El que está hablando en pantalla eres tú, el screenwriter, no el personaje. Tú lo que haces es ser la máquina de escribir para el personaje. O sea, básicamente tú estás haciendo que este tipo hable, esta tipa hable frente a pantalla, pero si tú estás hablando y todos los personajes suenan iguales porque estás hablando tú, no está hablando la Kitty, en este caso. Entonces, acciones. Entiendo que esta parte es un poco densa, así que tengamos paciencia. Nos queda 1 hora todavía, vamos a llegar y vamos a hablar de un montón de tono y les va a servir un montón para la parte que ya estamos empezando a redactar. Espero. Si no, me avisan y lo arreglamos. Acciones. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Mm? No, perfecto. Avanzamos. Romy dice, Romy se apagó, pero le veo su like. Así que va bien, vamos bien. Perfecto. Las acciones. Las acciones que tenga el personaje, por favor no critiquen el tema de las novelas, ojo, porque ya sé que van a saltar y van a decir, oye, pero hay películas en que esto no se puede creer, pues anda, el caso de la típica que les pongo de ejemplo creo que ya se las puse de ejemplo una vez y no lo vuelvo a marcar, Titanic, que fue que se muere Jack, la típica, y I won't let you go, y el tipo se va y se transforma en un palito de helado abajo del agua y tengo poca batería, me están usando el cargador. Lo siento, Romy. Lo lamento. No tengo violines. Tendría que poner violines. Por eso apagué la cam. No worries. Entonces, Jack se muere. Ya pasaron 20 años de la película. Titanic, Rose, Jack muere, palito de helado, etc. Todo el mundo se quejó en la época diciendo que Jack podría haber sobrevivido y hasta un capítulo de Mythbusters, que eran los cazadores de mitos, hicieron el estudio y demostraron que los dos tipos cabían en la puerta y que no se habría hundido. Y salió el director a decir, me tienen hasta la reverenda corona, porque lo dijo así. O sea, llegó un punto en que tanto lo hincharon con este tema, TMZ y todo, en una entrevista en X lugar, me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo en qué medio. El tipo dijo, me tienen hasta acá con el tema de que Jack y Rose se tenía que salvar. El tipo, ¿saben qué? Lo maté. Tenía que morir por el bien de la trama. Se acabó. No me pregunten más, no me... Te juro que fue así. No me más con respecto a ese... Y ahí quedó. Entonces, respecto ahora te leo, Marco. Las acciones, cuando nosotros debemos decir que son creíbles, tienen que ver con respecto a tu tono, a tu trama, porque hay algo que se llama pacto silencioso con tu audiencia. Tu audiencia, si tú dices que esta tipa es una Hello Kitty y que ella es gerente del McDonald's, la sigo teniendo acá de ejemplo, la Hello Kitty es gerente del McDonald's, bueno, es gerente del McDonald's, te la compré. ¿Puede realmente un gato en la vida real ser gerente del McDonald's? No, porque los gatos no hablan.
pero yo me acabo de ver una serie genial que se llama Rame Nakaneko, japonesa, en los cuales hay una tienda de gatos, los gatos sirven ramen. Y los tipos explicaron en ese universo que los gatos hablan porque cuando no son mimados por los humanos se dedican a laburar y hacen ramen. Dentro de ese universo, las acciones son creíbles, excepto cuando llegas a un punto exacerbando las historias, como ocurre en las películas hindú, pero las películas hindú tienen una particularidad, que siempre el camino del héroe todo es como súper exagerado porque es cultura de ellos, pero hasta cierto punto sigue siendo creíble. Si ese pacto no se rompe con el jugador, está todo bien. O sea, y ese pacto tiene que ver con tu tono y con tu trama. Y tu trama tiene que ver con tu género. Si tú alteras el género, ahí como que ya, ¡ay, el juego malo! Y empiezan a quejarse. Entonces acá vamos a leer. Profe, cuando uno escribe diálogos y guión, también un poco va, también un poco cómo va descubriendo el personaje, por ahí lo modifica en el transcurso de la escritura. No termina siendo como lo pensó originalmente. ¿Puede ser un poco eso? Bueno, pero es que todos los personajes a través de tu trama evolucionan. Acuérdate que para eso tenemos la subtrama. Entonces tu personaje empieza inocente y capaz que termina héroe. No siempre va a ser plano. Entonces, en realidad, dependiendo de las decisiones, tu personaje va a terminar en otra cosa. Si tú estás, por ejemplo, en una narrativa que es la transformación y tu personaje al final tiene que ser otro, claramente. No puede ser el mismo que empezó el viaje, porque lo transformaste. Entonces, sí, siempre los personajes, entre medio de que les van pegando palos la vida, como la vida misma, va cambiando el conflicto. Entonces, como va cambiando sus conflictos internos, va terminando siendo otra persona al final, pero cumpliendo con el arco de la trama Mac. Por lo que vamos viendo hasta ahora, creo que voy bien con el guión. Cumple, joya, Mariela, Kevin. Un gato puede ser muchas cosas, sí. Los gatos dan para todo. Por eso está lleno de juegos de gato y juego que hagas de gato, juego que tiene descarga. Los gatos no le caen mal a nadie. Es fantástica esa analítica. No subestimen, nunca subestimo a los gatos. Los gatos van a gobernar el mundo nuevamente y vamos a terminar en un universo cercano en el cual vamos a estar igual que los egipcios adorándolos, estamos cada vez más cerca, gracias a las redes sociales. Nos falta poco para hacerles tótem como en la época de las pirámides, pero dedicadas a gatos, lo cual yo no tengo ningún problema. Yo en estos momentos soy mucama oficial de 2 gatos. Así que, de McDonald's justo capaz que sí, solo tiene que ser promocionado por alguien con mayor rango. Claro. Bollywood ha avanzado muchísimo en hacer películas, correctísimo. La suspensión de la incredulidad. Dato aparte, Hello Kitty no es un gato, según dijeron. Gerardo, correcto, lo cual es terrible porque Sanrio oficialmente dijo que Hello Kitty no es un gato, que es una niña. Y hemos sido engañados, porque toda la gente que se crió en la época de los 80 sabía que era una gata, ahora resulta que es not a cat anymore. Pero decisiones de marketing. Dijeron, no, esto no es un gato. Y toda la gente se quedó, ¿what? Pero si en los 80 me dijiste que era un gato, no, ahora no es un gato. Ahí es donde está el tema, por ejemplo, el pacto de la credulidad. Así que sí, muy buen dato aparte, Gerardo. Entonces nosotros cuando tomamos, hasta ahora tiene un gato de verdad, sí, tiene un gato de verdad mascota. Correctísimo, muy buen dato. Nosotros las acciones, por ende, tenemos que hacer algo que sea dentro de este pacto de la credibilidad, dentro del arco argumental que nos metimos, ¿no? Entonces por eso les puse el salto de fe, en este ejemplo del juego que está acá de Assassin's Creed. El salto de fe en este personaje, que se va a tirar al vacío y no va a terminar aplastado como una estampilla, es creíble, porque él con el salto de fe viaja a otros tiempos y pasan un montón de cosas, pero está dentro del lore. Entonces, nosotros cuando visualizamos y entendemos la edad y las descripciones físicas y entendemos nuestro universo en que estamos narrando, van a pasar cosas que tienen que ver con ese universo. Y este dato de color lo pongo toda la vida, no lo voy a cambiar nunca porque es muy buen ejemplo. ¿Alguien sabe, más allá del ejemplo de abajo, la imagen que está arriba de qué juego es y exactamente qué escena es? Excelente. En la escena de las jirafas. Se escuchó el wow. Que yo no lo escucho, yo aprieto el botón y asumo que está corriendo el audio. ¡Qué buena onda! Es la escena de la jirafa, particularmente. Bien, esto es locación.
Y es una parte, a ver, los que jugaron esta parte, ¿es una parte emotiva o no del juego? ¿Alguien puede contar un poquito? Please. No puedes negar el paisaje, perfecto, Ger, súper. Es como una parte muy emotiva del juego. Bueno, esta locación que está acá es una parte de Estados Unidos, ¿no? Donde tienes que llegar. ¿A qué parte del mapa? ¿Se acuerdan más o menos a qué parte del mapa tenías que llegar? No me acuerdo. Lo jugué hace como 10 años ya. Bueno, ni tanto. Bien. Esta escena que la tengo acá de ejemplo la pongo todos los años porque en la escena de las jirafas que ustedes vieron, que es una parte como que te das cuenta en The Last of Us, tipo, oh, la civilización se acabó, los animales andan libres por todos lados, esto ya es tierra de nadie, al fondo, para que sepan, ahí se ve como unas puntitas, como un edificio de puntitas, ¿lo ven? Bueno, les comento. Locaciones. Y ahora les voy a explicar el por qué. Sí, bien, les voy a explicar el por qué. Las locaciones debe existir una investigación sobre los lugares. En este caso, escribir con precisión sobre el lugar, o sea, entre más detallemos el lugar, mejor, porque le va a ayudar a la IA, te va a ayudar a ti, te va a ayudar a la inventación. Nos narra detalles reales o cercanos a la realidad, porque eso nos conecta con emociones. Vemos que es algo como real y conecta. Ojo con la palabra conecta. Trata de mantener una lógica, aunque sea algo prehistórico, futurista o de ciencia ficción, porque tiene un poco de lógica. En este caso, ese edificio que está atrás, yo tenía un colega de trabajo hace unos años atrás cuando trabajaba en agencia de publicidad, que era perteneciente a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más bien conocido como mormones en la cultura popular. Y le encantaba jugar videojuegos. Era gamer, le encantaba los videojuegos a full y se había comprado The Last of Us. Lunes llega llorando de emoción y me cuenta la escena de las jirafas, porque él dijo, mi religión explica de que nosotros somos los santos de los últimos días y que cuando se acabe el mundo como es, la única iglesia que se va a mantener de pie es la iglesia de los santos de los últimos días. La iglesia que se encuentra ahí, que no está destruida, es la de los santos de los últimos días. Miren qué lindo dato de color. Esto lo aprendí con él porque, ojo con la investigación, para dar este guiño en este juego que nadie se dio cuenta, los únicos que se dan cuenta son la gente de los santos de los últimos días, es porque ellos saben qué iglesia es, qué estaca es, en qué estado es, y cuando la ven, para ellos significa mucho más que una simple escena de jirafa. Significa que tenía razón mi religión. Yo voy a sobrevivir más allá de los tiempos. Pero es un montón. Date cuenta que alguien dijo, bueno, voy a poner este guiño. A ver qué pasa. Alguien de escenografía, de locación, dijo, voy a dejar esta iglesia, porque las otras iglesias, las católicas, están hechas pelota dentro del juego. Ahora entiendo más la escena, ¿viste? Y es como muy interesante darte cuenta de que alguien se dio el trabajo de que se viera de lejos la iglesia de ellos y no esté hecha pelota para que alguien que juegue esto lo mire, que sea parte de su creencia y se la haga llorar. Y diga, no puede ser. Y llegue un lunes, pero dado vuelta, tipo, no puedo creer que me hablaron a mí. ¿Te das cuenta, no? Me hablaron a mí, me hablaron algo tan profundo como mi mensaje por el cual yo respiro todos los santos días, porque son santos. Ahí tienes, entonces, los guiños que tú pongas en una ambientación de tu historia ayudan un montón a que la gente sienta el feeling de si es real o no. Entonces, en el caso de las locaciones. Y ahora te voy a dar elementos. Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Venimos de 10 puntos? ¿Venimos 10? 10, 4, 5, 9, 8, 6. Ahí se refiere a locaciones, digamos, cosas que conecten con la vida real, por así Claro, decirlo. Ok. claro. Cosas que te conecten, porque aunque tú tengas algo de fantasía, tengas algo de ciencia ficción, siempre va a haber algo de ciencia ficción que conecta con la realidad. Siempre. Ciencia ficción, por eso es ciencia ficción. Tiene que haber ciencia, pero es ficticia. Entonces, viajamos en el tiempo, pero con un auto, un DeLorean. Pero el Claro. auto existe. Es como que el auto existe. El auto es real. Ahora, toda esa fantasía, de hecho,
es simpático hablar un poquito de Volver al Futuro, porque muchas cosas de Volver al Futuro, la gente de ciencia quiso que se hiciera en realidad. Hace un par de años salieron las zapatillas y como que queremos recrear un poquito esas ideas de ciencia ficción, es decir, bueno, las teleconferencias, qué terrible. Esto que está acá, que estamos viviendo ahora, se hablaba en ciencia ficción. Es tremendo. Esto que está pasando acá era ciencia ficción. O sea, antiguamente, en la época de los 60, en películas de los 60, era como que, oh, vamos a hablar así en vivo, con con distintas pantallas. Y ahora es normal. Es un saltazo. Y eso era science fiction. Lo que todavía no pasa es Star Trek saltar al Warp Zone y que vengan los aliens, pero ya hay aliens, ¿no? Ya Estados Unidos dijo que los aliens andan dando vuelta oficialmente, entonces falta poquito, y capaz que después nos subimos una nave y Star Trek y viajes interestelares. ¿Quién sabe? Las puertas corredizas las inventó Star Trek. Fabricio, muy bien. Te das cuenta que un poquito, al final la realidad supera la ficción, porque nosotros vamos agregando cositas dentro de nuestra ambientación y de repente se agregan a la realidad. Por eso, eso es como lo importante de la parte de locación. Ahí deje entrar. ¿Estamos bien? Súper. Vamos entonces a tips para poder hacer buenas cosas de narrativa. El tono. El tono tiene que ser verosímil. ¿Por qué te pongo la maldita lisiada? La pongo así, maldita lisiada. Porque no es verosímil. ¿Por qué ella de repente está en silla de ruedas y de repente se para? Y ya está, y se curó por la magia. Bueno, también puede ser por la magia de la Rosa de Guadalupe, pero la serie de la Rosa de Guadalupe tiene un poco eso. Y el chiste y el humor que tiene la Rosa de la Guadalupe es que se ríen de... Que antiguo, ¿viste que antiguo? Sí. Son cosas muy ancient, son de la época prehistórica. La miré de chica esa novela. Sí. La tipa es famosa. Esa actriz quedó marcada de por vida con el Maldita Lisiada y ella está re orgullosa de que ella es la mala de las malas. Quedó con ese tono de maldita lisiada. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que sea verosímil. O sea, tu personaje, por favor, si está ciego, de repente se curó de la nada, si ya no, ya veo, y no explicáis por qué, la gente se va a enojar un montón, se va a enojar un chillón. Un chillón. Verosímil. ¿Esto alguien sabe qué es? Si alguien sabe qué es, fuerte el aplauso. ¿Alguien sabe qué es esto que está ahí en la imagen? Sí, la escena que lo tienen que sacar al personaje de la serie y lo sacan grotescamente de la imagen. Puchi. 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 Es espectacular. Este ejemplo, si no lo conocen los chicos porque no son de la época de Los Simpson tenían muy buenos guiones. Uno de esos es un capítulo en el cual a Homero, que es el padre de familia, se pone de dobladista de dibujos animados. Pasan un montón de cosas negativas y él dice, bueno, con mi personaje yo voy a decir algo para la audiencia futura, para los niños, como para mi hijo, como que tiran toda la parte moral. Lo grabó para que salga en el dibujo animado. La productora recortó todo lo que dijo. Todo, así será, lo recortó y lo sacó y metieron un pedazo, chantaron a la mala un dibujo arriba con toda la furia diciendo, Puchi se murió, se fue a su planeta y se acabó. Y encima sale Krusty en el programa que siempre mostraban el dibujo animado en el capítulo para niños en un programa de televisión. Entonces, dentro de ese programa de televisión había otro que era el payaso Krusty. El payaso da un certificado legal diciendo que el personaje no va a volver nunca más en la vida del mundo mundial. Entonces, eso de hecho no es broma. Para matar un personaje y para que nunca más vuelva en la vida en una serie de televisión, lo tienen que matar en cámara. Entonces lo matan en cámara, le hacen el funeral, el tipo no vuelve. Es para decir, no te voy a renovar el contrato nunca más. Es así. Caso de Charlie Sheen. Charlie Sheen en Two and a Half Men, el final, porque él se había agarrado, vean, hay un documental de él, creo que salió en Netflix ahora, que está hablando, por si acaso, si no conocen a Charlie Sheen, es un actor de los 80 que hizo muchísimo humor, le fue bien con drama, pero con el humor explotó. Él hizo Hot Shots, él fue el que también estuvo en la película de Wall Street,
muy famoso en la época, él tenía una serie que se llamaba Two and a Half Men. El tipo, el padre ya es un crack, correcto. El padre es un crack, obvio. Michael Douglas. Apocalipsis Now para los Apocalipsis Ah, Now. bueno. Peliculón, Apocalipsis Now. Peliculón, chicos, vean esas películas viejas. Todos los que son acá jovencitos y que son sub-20, vean esas películas viejas porque tienen narrativas súper bien delimitadas. Súper bien delimitadas. Tienen menos Michael Bay, menos efectos y más diálogo. Y ayuda un montón a que ustedes revisen diálogo. Sí, las van a ver que son súper lentas. Van a tener que estar mirando el TikTok a cada rato y volviendo a la película y escuchándola porque son más lentas que lo que ustedes están acostumbrados, pero tienen buena narrativa. Buen dato, bien por la película que mencionaste. Entonces, en este caso, Pucci lo cortaron de la nada. Dijeron, bueno, Pucci se volvió a su planeta. ¡Ta! Lo mismo que el caso de Charlie Sheen, que se agarró con la productora de Warner, pero a los pelos, pero tuvieron unas peleas, pero horribles. Mataron al personaje en cámara. Le hicieron el funeral en cámara para no contratarlo nunca más en Two and a Half Men. Así de enojados estaban los guionistas, que lo obligaron al tipo en su último trabajo que tenía del contrato a tenerlo en el cajón, tipo, para que la gente le quede claro que no va a volver jamás. Tipo, te odiamos. Es como que fue muy fuerte. Hay un documental de él hablando de todo eso. Es que hubo una época en que él estaba muy excedido. De hecho, hay un documental de eso. Sí, ya vi la serie. Estaba muy excedido Charlie, muy excedido. Creo que hay el documental de Netflix habla un poco de la leche de tigre, ¿no? Es tremendo. Búsquenlo de la leche de tigre. Fue too much. Fue too much. Fue como, te fuiste, te pasaste 10 pueblos, fue eso, sí. Se pasó 10 pueblos. Eso es lo inverosímil a lo verosímil. Tratemos de no matar a un personaje diciendo, y se fue a su planeta, porque la gente se va a quedar, ¿qué? Igual como el caso de Pucci. Entonces, estos son los 5 finales malos para tu obra, este es el tip. This is the tip. This is the tip para tu obra. Esto es los 5 finales malos para tu obra. El final, porque yo les dije, al medio te puedes equivocar todo lo que tú quieras, pero al principio, al final, tenlos bien claro. Por eso les pedimos nosotros el diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo te delimita hasta dónde vaya a seguir contando, porque si no se te sale en las manos la historia. Y además definiste 3 finales, hiciste la sinopsis de tus 3 finales. Perfecto, quédate ahí, no lo soltés. Es eso. Porque acá tienes 5 finales malos para tu obra. El plan maestro. Esto ya creo que lo habrán conocido si ustedes ya en algún momento tuvieron literatura, les estoy haciendo un repaso. Pero estos son como los principales. El plan maestro. Si guiaste a tu jugador o a tu lector a un clímax importante, es terrible decirle que estaba todo planeado. A menos que estés en un final que sea como muy Scooby-Doo y sea particularmente Scooby-Doo y sea particularmente el estilo de Scooby-Doo, que sea tipo policial y digas, esto pasó por tal cosa. No, profe, aguanta el plan maestro. No, decirle que todo era joda al final y que todo era planificado y que todo lo que hizo Salpepe le recortás la creatividad, le recortás la magia. Le recortás la magia. O sea, el tipo se queda como, ¿para qué lo vi? Ese es uno de los arquetipos. El plan maestro es uno de los arquetipos que tratemos de que tus finales no vayan por ahí porque lo vas a refrustrar a tu jugador. Y que sus decisiones nunca fueron un reto real. Sí, el sueño también está. Está acá. ¡Está acá! ¡Te adelantaste! ¡Está acá! El plan maestro tiene que ver con no indicarle, decirle que tu antagonista dice, este era mi plan desde el principio al personaje, sino que en la narrativa es al final, no importa qué decisión tomaras. Esto era un plan del gamer designer y jajaja. Y se queda el tipo recortado. Es como cuando estaba todo avanzado. Y todo fue un sueño, ese me gusta. El todo fue un sueño que es, por si acaso, siempre cuentan de que Supercampeones, que es la serie de Capitán Tsubasa de fútbol,
al final era un sueño que Oliver estaba jugando en la final y que estaba en coma, es mentira. La serie de Supercampeones sigue. Sigue hasta el día de hoy, no va a terminar nunca. El tipo va a seguir, de hecho ya jugó con Messi, estuvo un par de mundiales. Así que eso de que el tipo, el nene después de que lo chocaron con la pelota estaba en coma es mentira. Pero si fuera así sería horrible porque sería el tema del sueño y la gente agarraría los mangas y haría asado con los mangas. El abismo. Por más que acá, sí, no termina como un pase y tira, que pase que tira si dura. Ah, sí, que son 50 páginas, así como que pasa y pasa con Oliver Atom, aguante Oliver Atom. Correcto, no termina. El abismo. Interrumpir el clímax para terminar con un final abierto no logrará conmover al jugador. Dejarlo preguntándose qué pasó solo generará una respuesta negativa, por más que haya una continuación que retome el proyecto. O sea, llegaste y lo cortaste. El abismo es eso. Vamos a matar a Vader. ¡Ay! ¡Pum! Cortaste. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? No, por favor, no me hagas eso. Lo dejas lo dejas a medias al flaco. Se queda como, ¿y qué pasó? Por eso se llama el abismo. O sea, en el momento del clímax le contás el chorro, así lo dejó sí, la peli del hoyo, es cierto. Bueno, por eso la gente se quejaba. Bien, bien, buen dato, muy bien. Deux Machina, esta la usan para todo. Y esta es la que termina aburriendo mucho cuando ya no sabemos cómo empatar el libreto. El Deux Machina en las obras de teatro griego se solucionaba todo con un dios. Y al final son los dioses. Y los dioses. Y los dioses. Era la carta mágica. ¿Y por qué pasó? Porque Dios. Entonces, el final clásico ya no funciona. El jugador quiere ser protagonista de la historia. No quiere que llegue a la conclusión por elementos que no estaban instalados en el juego. O sea, si tú en estos momentos estás en un thriller y se murió, mataste, lograste hacer todas las cosas y de repente aparece Dios. Y no, y Dios. Metiste a Dios y no, porque Dios. Fin. Meter algo súper poderoso que te arregle todo el problema. O sea, tuviste un montón de agujeros, de repente típico que tienes en la narrativa, un montón de agujeros. Ah, bueno, ¿cómo resuelvo el conflicto? ¿Cómo resuelvo el conflicto interno del personaje? Este final, mato a este personaje, no lo mato. No, Dios, listo, Dios. Toda la culpa la tiene Dios, Dios se metió, Dios lo solucionó y ¿por qué apareció Dios de repente? Si esto no tenía nada que ver. Aguanta el dedo machima. Lucas, yo creo que tú me estás troleando. Es válido. Tengo entendido que se llama así porque era una máquina que hacía, quien hacía aparecer ese dios. Correctísimo. Muy buen dato. Bien ahí. Estamos muy despiertos hoy día. Final incongruente. Si el personaje saca un as bajo la manga, esta es como la más insoportable. El no contaban con mi astucia tipo el Chapulín Colorado. De repente no tenías idea por qué, pero el personaje ahora es X-Men, tiene superpoderes, reventó a todos los malos y final. Y tú nunca te enteraste que era mutante, sino que salió de la nada y lo resolviste así, se acabó. Entonces, lo que queda en el personaje o en la gente que juega esto, o la gente que termina viendo este tipo de película era, pero si el personaje no podía hacer eso, ¿cómo logró hacer lo otro? Se supone que es un niño, ¿por qué ahora es un mutante extraterrestre? Nunca me lo contaste en ninguna parte de la película, no hiciste ningún guiño, no había easter egg, no había foreshadow, no había nada. ¿De dónde salió esta cuestión? Sí, qué horror. Igual me faltó que Lucas me dijera, aguanten los finales incongruentes. Ajá, no, el abismo y el final incongruente no lo reivindico. Ok, quedamos con eso. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿vale? De todo modo, que sean finales malos se usan. Sí, se usan igual, pero no son recomendables para tu verosimilitud. Ojalá que no los uses. Es lo mismo que Machina, pero sin Dios, claro. Y acá tenemos el sueño.
Al final todo era un sueño, esa es la que lo tuvimos más claro. Al final todo era una broma para Tinelli y esto fue un sueño, nada es real, jajaja, se acabó el juego. Ojalá que no lleguemos a ese punto. Si quieren, ojo que si quieres usar, Mariela, ese tipo de recursos, anda avisándolo. Anda avisando que es un sueño, anda avisando que está en coma, que abre y cierra los ojitos, porque si de repente al final dice, ¡ya era un sueño! Es como que es complicado. No tú, claro, explico, estoy explicando. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, sí, no. No, ok, avanzamos, así forward, flash forward, perfecto. Los diálogos. ¿Le va a gustar, profe? Sí, sí, chicos. Todos los proyectos que tienen acá, insisto, todos los proyectos, para mí los gustos son los colores, así que no se sientan identificados con eso. Onda, los proyectos que ustedes tienen están todos súper buenos. Todos, en general, no importa la nota. Yo creo que a todos les falta una cosa más para terminar el trabajo, pero las adaptaciones, lo entretenido de la adaptación es pues cómo te metes adentro, empiezas a contar. Esa parte es muy divertida. Van a terminar haciendo, después de que terminen esto, y cuando pasen todo este proceso y vean el juego subido, van a decir, guau, que quedó entretenido. Eso creo que es lo más importante. Así que sí, de ya de entrada yo creo que están haciendo todos un gran trabajo. Y al otro día Yuyu se despertó y se dio cuenta que todo fue un sueño, claro. Y Yuyu era un sueño, claro. Un juego Calo Chucuntlu, uno de los finales, yo no puedo decir Chucuntlu, Chocrut, no puedo decir Cthulhu, nunca he podido, nunca me sale. Uno de los finales muestra que todo fue un sueño, pero bastante sospechoso el lugar donde se despierta, como es que a mitad del sueño, ¿no? Como es mitad de sueño, mitad no. Claro, es uno de los finales, correcto. Es en un juego. Ay, el Call of el Chuculu. No puedo decir Chuculu. No me sale. Nunca voy a poder decir el Cthulhu. No, me enerva. Lo voy a probar igual. Pero tienes razón. Diálogos. Me costó un montón encontrar esta imagen, porque en esta parte de Aladino es súper interesante porque el genio, como que también tiene esa comedia, ¿no? Agarra a Aladino y le dice, ¡quiero ser libre! Empieza a moverle la boca. Eso es hacer diálogos con los personajes. Tú eres el genio y tu personaje es Aladino. Tú vas a hacer que tipo hable, ¿cachai? Eso es lo que vas a hacer. Vas a hacer que abra la boca y diga cosas por ti. Y el diálogo, en el fondo, es el intercambio discursivo entre personajes. Esa es la descripción per se. Entonces, hay dos personajes que crean un discurso. Entonces tenemos personaje A, personaje B y tienen un discurso. En tanto que la conversación se aparta de otras categorías del discurso dramático. Una cosa es conversar, pero no tiene drama, no tiene todo lo que hemos investigado las veces anteriores al tema del discurso, porque acá están discursiando, están conversando con respecto a sus dramas, sus conflictos internos, con respecto al tono, con respecto al género que están metidos. Y en eso los diálogos, nosotros ya sabemos, pero siempre en suspenso, correcto, siempre en suspenso. Entonces nosotros en esos diálogos sabemos que tenemos los diálogos que seleccionan los caminos, ya lo volvemos a repetir, y aquí nosotros abrimos historias, entonces van dialogando y se van por distintas ramitas, ya lo habíamos visto. Acá, por ejemplo, en este juego tú tomas una decisión moral de respecto a ese diálogo, o sea, el personaje habla y tú estás decidiendo por él, o sea, lo manipulás o el jugador cree que lo está manipulando, el que lo está haciendo al final eres tú que eres el guionista. Entonces, los jugadores valoran. Me encanta porque esto lo tiene Ramiro Sanonoro y dice, los jugadores valoran, lo ven de afuera. No, o sea, nosotros somos todos gamers, está bueno que tengamos frases que nos peguen con respecto al personaje, o sea, que te sientas identificado con el personaje, o sea, entre más te identifiques, más se sienta real el personaje, mejor, porque nos ayuda a la narrativa. Entonces tú dices, las reflexiones son bienvenidas, depende netamente de tu personaje si está reflexionando en pantalla o no. Entonces, el diálogo, te puse mucho texto, porque sé que hay novelas visuales que es como así el texto, la mitad de la pantalla es texto y el muñequito está acá arriba. Es un tipo de novela visual.
Pero cuando nosotros estamos dialogando, los diálogos no pueden ser súper largos, porque tú vas a perder, aguanta el final de TP. Entonces, si nosotros hacemos como que un diálogo, pero muy pesado y es un tremendo monólogo, va a perder interés el jugador al otro lado porque tiene que condensar un montón de información. Por lo general, los diálogos entre personajes no son muy largos. Entonces, nosotros tenemos que evitar la complejidad del relato, porque depende del tono en que estés metido, la audiencia que estés metido, para que no sea denso, sería la palabra. Y nosotros narramos mediante acciones. Eso es súper importante. Nosotros mediante acciones, no mediante texto. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, es el caso de la cinemática. Acá estamos describiendo la chica, agarra la pistola, está mirando al personaje, entonces está toda esa descripción de esa escena. Describimos esa escena en vez de decir, te voy a disparar. No tiene que decir, te voy a disparar. Está pasando. Está con la pistola y le quiere hacer la matación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué decide? ¿Le pego el tiro? No le pego el tiro. Y de acá tenemos varios tipos de diálogo. Tenemos el soliloquio, hablamos en solitario, solo en el escenario. Está tu personaje así solo en el escenario, ya. Y deja súper claro lo que piensa y lo que siente. Tenemos monólogo que ahí no habla, está callado, pero está hablando en su cabeza. El Witcher tiene harto de eso, porque sirve como para las pistas, sirve para cuando hace el análisis, para que tú tomes decisiones. Entonces el tipo mira el piso y dice, este piso parece que aparecieron unos demonios, voy a seguir las huellas. Pero no habla, porque si habla es como que le va a estar hablando, ¿qué? Al caballo, a sardina, ¿no? Entonces como que lo piensa y va y camina y sigue la huella. Tú ves que eso es una narrativa para guiarte que tienes que hacer esa parte de esa mecánica. Y la narración es el relato del acontecimiento hecho englobando la acción, movimiento y paso del tiempo. El narrador puede estar o no. Eso significa que el narrador puede estar presente y decir, y entonces el héroe alzó la espada y dijo, soy Arturo. Puede estar ahí en pantalla o no puede estar en pantalla, pero te lo cuento. Cuéntame. Ahí, habéis levantado la mano. Sí, profe, yo tenía una pregunta ahí sobre la Sí. narración, porque, Sí. bueno, nosotros en la novela, hay partes que queremos, que yo pensaba en ponerlas narradas, Mm, digamos, con una narración, no sé si poner narrador, pero sí hablarle al jugador mm. para, no sé, hay algunas escenas que por ahí, por ejemplo, es un viaje que por ahí la persona solamente va caminando y no hace nada más que caminar. Por ahí se podría poner como un fondo negro y explicar la continuación, ¿no? Por ejemplo, el personaje va a tal cosa y listo. Y ahí como que nos ahorramos una parte que por ahí es innecesaria para la historia y con la narración se arregla bien. Correcto. Y eso es narrar mediante acciones. Entonces ahí empezamos a pensar un poquito cómo hacen las películas. Entonces, capaz que la solución es, haces una transición y se escucha el camino de los pasos por el pasto. Y eso sí, en el guión dice, transición, fondo negro, sonido FX pasto, a escena tanto. Y no tuvimos que estar diciendo, y entonces nuestro héroe, el payador, porque ahí se te arruina todo. Si metemos un narrador, sobre todo en tu serie que es como dramática, queda afuera, quedas afuera de la historia, porque te la está contando otro por arriba y además hay otro por afuera. No estáis conectando, quedas como muy afuera. En los narradores hay que ver cuando nosotros los metemos. Por lo general, depende de la historia, si el narrador te ayuda a apoyar la historia o no. Acá nosotros desarrollamos mediante acciones, por supuesto que es mucho más fácil y lo ideal es ayúdate de cinemáticas, de FX, de imágenes. Y acá, algo iban a escribir, vi algo y desapareció. Entonces, acá, me vuelve a explicar la diferencia entre el solo y el monólogo. Lucas dice acá, monólogo anime cuando se mete en suspenso y soliloquio una clase clásica. Uno habla solo y el otro piensa. Acá yo estoy al frente, monólogo, el monólogo, este tipo está acá, pero no abre la boca. Está pensar como cuando uno piensa en voz alta, pero no abrir la boca.
Cuando tú estás por dentro diciendo, lo único que me quiero es ir de esta clase, va a llover, qué rico que está el mate, y no lo estás diciendo en voz alta a mí, lo estás pensando, eso es tu monólogo interno. Eso se pone entre paréntesis en el texto, pero lo dijo tu personaje, pero pensado. En cambio, cuando lo verbaliza y dice, ¡ay, qué rico! Me encantaría en estos momentos estar en mi cama tomándome un matecito porque va a llover, ahí yo te lo escuché, que es la profesora. Entonces ahí hiciste un soliloquio, alto soliloquio. Hay monólogo externo. No, pues el monólogo es externo. Porque hablas en solitario. O sea, estamos externalizando de por sí. Y después tenemos el narrador. El narrador por afuera vendría, y entonces el alumno quería tomar mate, pero la profe no lo dejaba. Como que reforzó, ¿viste que reforzó un poco el drama? Ponele que vino a reforzar el drama. Yo te pongo peluches. Entonces, las funciones de los diálogos, el narrador sirve para hacer transiciones. El narrador de por sí lo que ayuda es a reforzar tu historia más que hacer transiciones. Las transiciones las puedes hacer tú, las puedes hacer con un fade in, con un fade out. Lo que hace el narrador es cantarte qué es lo que va ocurriendo en la escena para reforzar la escena. Año 1945, Primera Guerra Mundial. Nos encontramos en el búnker del pintor austriaco. Sí, tengo que decirlo porque así se... Eso es muy de TikTok, ¿ah? Ya no se dice el nombre por lo que es. Arráncate, y en vez de que tu narrador diga fade in, zoom hacia el búnker, fade in, zoom hacia el búnker, tú haces y muestras el fade in y el zoom hacia el búnker. Entonces, ¿te ayudó el narrador a qué? A darle contexto en el lugar que tú te encuentras, en vez de hacer toda una cinemática explicando que estamos en el año 1945, que es la Segunda Guerra Mundial, y que se está acabando la guerra, y que Alemania, y que Hitler. Te ahorraste todo eso porque el narrador te lo tiró en una línea. Entonces depende mucho de cómo tú quieras usar el narrador. Inclusive, yo justo tuve que darle el feedback a unos alumnos de otra universidad que tenía que ver con el uso del narrador. Y déjame ver, dame un segundo porque hay un ejemplo que el narrador también se puede usar en comedia. Así que denme 2 segundos que lo voy a encontrar porque no veo nada con la pantalla. A ver, acá. Socorro Soquilio. Dame un segundo porque hay un ejemplo de Warner que está en inglés con el ejemplo de usos de narradores, por ejemplo, en comedia. En comedia también tú puedes romper la cuarta pared con respecto al narrador. Así que dame un segundito que lo voy a encontrar esto. Mientras se abre. Mientras se abre mi correo electrónico, ¿tienen alguna, en videojuego tenés, sí, los narradores sirven totalmente, es el recurso para tutorial, correctísimo, 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 se usan para los tutoriales. De hecho, Persona, ¿no? ¿Jugaron alguna vez Persona? Sí, sí. No. ¿Sí? ¿Jugaron Persona? ¿No jugaron Persona alguna vez? El cuarto y el quinto vez. Persona tiene un montón de... Utiliza el narrador para describir cosas y... If your work sprawls across multiple Dame un segundito. El narrador de Persona... apps, you need ClickUp. Yeah, you do. Me estoy quedando sola. ClickUp is the AI-powered work Yeah. platform that you Ahora te lo pongo. El narrador de Persona ayuda un montón a explicar los narradores de AOM acá, no, Deadpool, ojo porque Deadpool de repente se pone a narrar, pero Deadpool rompe la cuarta pared. Él es un personaje que le encanta trolear, te mira la pantalla, sabe que esto es joda, sabe que él está en otro universo, sabe que hasta él es un personaje, no le importa nada. Entonces, George de la Selva, sí. George de la Selva, qué buen ejemplo.
Bien, buen ejemplo. Ahí. Los narradores de Age, AOE, AOM son memorables. Correcto. Sirven para los tutoriales. Qué buen dato. Me encanta que estemos avanzando con eso. Mira. Acá nosotros tenemos. Está en inglés, pero. Acá, por ejemplo. Acá dice, hey, acá que el que esté a cargo, me quedé sin escenario. Entonces, acá, por ejemplo, Lucas está rompiendo la cuarta pared. En el caso, por ejemplo, de Portal, en el juego Portal, el narrador te explica cómo funciona el juego, pero te trolea. What you're about to hear is the rarest line of dialogue in Portal. You're meant to get it after destroying all breakable cameras within the game and getting the Camera Shy achievement. But thanks to a bug Acá te está diciendo que logras este diálogo haciendo un montón de in the cosas. code, if you happen to break a camera while GLaDOS is still speaking, it'll bug out and you won't hear the dialogue. So you have to break all the cameras after she's done talking in order to hear it. Here it is. So, ooh. Si logras romper todas las cámaras en Portal, encima sale otro diálogo del narrador diciendo que te aprecian y te valoran por tu creatividad, por el esfuerzo que hiciste. Y en Portal el narrador describe acciones para que el usuario pueda solucionar problemas en el juego, pero además te trolea porque te genera esa tensión. Está rompiendo la cuarta pared. Correcto, Bruno. Y acá en este caso el narrador te habla a ti como jugador para generarte tensión. No solo te describe y te dice lo que tienes que hacer, sino que además, bueno, ya te vas a morir, ¿verdad? Bueno, te equivocaste, ¿eh? Y es como que para que te sientas angustiado en este juego tipo escape room. Ahí tienes los recursos que puedes usar. Claro, si es un amor de máquina, sí. Sí, depende. Esto es un tema de percepción. Entonces, para eso, ahí tienes el narrador, cómo lo puedes usar. En el caso, por ejemplo, también que dijeron de George de la Selva es genial, porque en George de la Selva, en comedia, agarramos el narrador y el narrador se mete también dentro de la iniciativa del diálogo para que el otro personaje rompa la cuarta pared y es como, y George de la Selva se lo come un cocodrilo, ¿cómo que un cocodrilo, loco? Y porque lo escuchó. No, hermano, no, yo no quiero morir así. Entonces, eso ya rompe con la cuarta pared y ya te genera el humor que tú no esperabas. Entonces, está dentro del humor. Y eso es caracterización. Nosotros, la forma en que habla tu personaje, incluso la forma en que habla tu narrador, va a ayudar en el tono dentro del argumento que tú estés. O sea, si tú estás en un argumento que es dramático, tratemos de ser dramáticos. Si nos metemos a comedia, dejémosle entender al jugador, por favor, que esto no es en serio. O sea, hola, me vengo a reír, nos vamos a reír, this is not a serious thing. Esto no es en serio, no es serio. No es serio. Baja 10 cambios porque esto no es así. Cuando tú estás en un drama, hola, esto es un drama, y si lloras, mejor. Como que drama. Emociones, drama. Entonces acá, por ejemplo, el típico diálogo de caracterización de iba a ir a la guerra, pero me pegó una flecha en el talón de Aquiles. Y esa frase es típica, y es la frase de ese personaje en esa época. En comedia, el narrador de Manstock. Muy bien. En Hades pasa que el personaje principal responde al narrador también, sí. Es entretenido cuando tu personaje logra conectar con el narrador, porque ahí tú quieres romper la cuarta pared. ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Y para qué dentro de tu diálogo? Genial. ¿Es válido dentro de tu narrativa? Si es que lo permite. Si tu personaje rompe la cuarta pared, ¿por qué lo está haciendo? Entonces está bueno, por ejemplo, en Hades, el personaje principal responde al narrador también, sí, porque Hades tiene su camino del héroe y va a llegar a un punto en que va a saber todo. Es simpático. Así que está bueno. Dentro de su personaje es factible. Le da como más caracterización inclusive. Muy bien, venimos bien. Aparte define el plot.
cuando nosotros caracterizamos y todo, te das cuenta que cuando tu personaje es como muy para la joda, es comedia, defines que el masterplot está dentro de tu género de comedia, como que ya salió solo. Salió así, salió. Y lo que el personaje dice depende de su papel en la historia. O sea, tu personaje en estos momentos, como por ejemplo Snake, un hombre fuerte no necesita leer el futuro, él hace su propio futuro. Entonces, ya sabemos cómo es él. Ya sabemos cómo viene el tono del personaje, cómo él va a contar las cosas. Entonces, con eso ya sabemos en qué cancha estamos jugando para contar. Como me gustó lo de Hades también porque el personaje principal responde al narrador. Eso significa que tu personaje, como es un ser mítico, ya responde al narrador, conectas con él, entonces como que los desafíos, te conectas con los desafíos, te conectas con todo el lore de él y ya sabemos para dónde va ese juego. Entonces está bueno que nosotros empecemos a contar esos datos. Y te ayuda a la atención y a la emoción. Si tu personaje o estás en un tono de comedia, ya sabemos que vamos a tener un hit. Nadie te dice que seas, digamos, que te dediques mañana a hacer stand-up comedy, pero porque es difícil llegar a ese punto. Pero, qué simpático. Si llegamos al punto de qué simpático, funcionó tu novela. Quisiste hacer un juego comedia y dijeron, ay, qué simpático tu juego. Funcionó. El resto ya es como pulir, ajustar, cómo ser un excelente comediante, cómo ser experto en un género. Ya eso es, digamos, el masterizar tu tono. Es lo mismo que volverte cineasta, es lo mismo que volverte escritor de libros, que hay gente que se hace experta, o sea, Stephen King, experto en terror. Entonces, ahora hiciste tu novela de terror psicológica, ejemplo, que mayoría tiene thrillers. Hiciste thriller. La próxima vez vas a hacer un thriller mejor porque ya te diste cuenta qué elementos te gustaron del thriller. Yo voy a hacer siempre este recurso. Y la mayoría de los autores tienen eso, tienen como su firma. Con respecto a los personajes que meten los sentimientos o las emociones. Ahora bien, denme un segundo. Hasta acá, ¿bien? ¿Hasta acá bien? ¿Estamos bien? ¿Piola? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Sí? Pues. Entonces, con esto de las funciones del diálogo, perfecto. Después de las funciones del diálogo, nosotros tenemos una cuestión que se llama indicación, Tenemos algo que se llama acotación e indicación, que era lo que ustedes estaban diciendo del narrador. El narrador acota y da indicaciones. También te trolea, también te tensa, lo que tú quieras, pero te da la ventaja de las funciones del diálogo que también puedes usar en videojuegos para estas indicaciones. Entonces viene el narrador y, oye, estaría bueno que apretes el botón Enter para avanzar, ¿no? Ya. Entonces te apoya en la narrativa. En este caso, nosotros tenemos una indicación que es de Pikachu. Entonces, Pikachu ve y eso significa que nosotros vamos a tener un jumpstart al minijuego de RPG de batalla. Eso, para nosotros, en programación, es meter una línea de código y hacer que corra tu minijuego de batalla. Fin. Para el que está narrando es, oye, quiero que el sprite del personaje tenga esta cara, que el Pikachu tenga cara de preparado, y pongamos este texto que diga Pikachu Go y tiene que tener este encuadre. Eso, tipo, todo el señor de dirección de arte y el guionista. ¿Cómo te lo quieren contar? El director de arte lo único que va a hacer es cambiar la cámara en 3D si está en Unity, de que esté el personaje así a que esté así, y digamos dentro de los roles, ¿no? Y tú meterle la línea de código para que corra la parte de los minijuegos, nada más. Pero toda la parte como creativa de cómo lo queremos contar va de la mano del guionista y va de la mano del productor y del director de arte. Porque meter el código, el programador siempre es eso. Cuando yo trabajaba en la parte de desarrollo de videojuegos, el programador me decía, pero si es una línea. Ya, mira, ahí te la metí. Y el guionista estaba, ¡ah! Es como lo cuentas. Para la parte mecánica es lo más fácil. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Se trata de los estados de ánimo y posturas del personaje, que es lo que acabo de explicar, que se sugieran antes del diálogo propiamente dicho.
Entonces, tenemos entrenador, entre paréntesis, porque los entre paréntesis ya, cuando entremos a guión, les voy a explicar lo que es el entre paréntesis y todo. El entre paréntesis es para acotar acciones. Eso lo hacen los actores, les ponen una tremenda descripción, porque ustedes van a ver, pero profe, los diálogos de cine tienen una tremenda descripción, sí, porque el guionista quiere que el actor haga exactamente lo que él pide. En cambio, cuando nosotros tenemos al personaje, nosotros lo moldeamos como se nos ocurre. Le ponemos un sprite y se acabó. Y mira qué lindo. Y fin. Listo. Emoción, sprite, contento. Fin. En cambio, a Brad Pitt tengo que estarle diciendo cuál es la motivación, qué es lo que quiero que pase en esa escena y que por favor le ponga onda y ponga esa cara. Ve, Peekaboo, sé que puedes hacerlo. Fin. Eso serían las indicaciones. Entonces, ¿qué tenemos que...? Ahí está nuevamente Peekaboo. Bien, Ignacio. Apareció Peekaboo con cara de... sorprendido. Acá tenemos cosas que tratemos de evitar dentro de los diálogos, que el diálogo te quede muy críptico del libro, muy, así, muy que parece libro, el personaje no se siente como el tono que tú prometiste tener, eso va a hacer de que te desapegues del personaje. Por ejemplo, en este caso, les puse un ejemplo del Mario. Este es un Mario de RPG que es un Mario que tú juegas como un RPG y que tiene harta comedia, rompe la cuarta pared. Entonces acá Bowser, que siempre es el malo, acá viene en un tono friendly. Ay, Mario, ¿cómo estás? ¿Por qué no hemos jugado carrerita? Y eso ya es como jugar a las carreritas, sabemos, porque viene del Mario Kart. Entonces están en otra modalidad acá. Está como en modo historia, entonces no viene a atacarlo. ¿Sigue dentro del lore del personaje? Sí. ¿Es comedia? Sí. Para ese juego, sí. ¿Funciona? Sí. Entonces, lo importante, ¿cómo sería? Es nadie habla así. Es el típica frase de que si tu personaje está sonando como muy de libro, muy fuera de tu ficha de personaje, y después te dice, no, este personaje no habla así, nadie habla así. Ahí es cuando nosotros evitamos el diálogo literario. Mío sí, ponele. Algo como muy fuera de tu onda, de tu personaje. Así que como que parece que estuviera recitando algo y cuando no es así, se sale. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con el guión de videojuegos porque a veces algunas cosas literarias te las puede suplir el narrador para dar tips, para decir tienes que hacer esto, tienes que cortar madera. Entonces, la literalidad o lo literario, lo críptico que sea, va a depender para dar una instrucción, pero también tiene que estar dentro de tu lore. No puede ser tipo, ponele enter input text, porque ahí ya como que le mataste la onda a tu juego, lo bajaste un ondazo y metimos input text cuando podríamos decir, ¿cómo te llamas? En vez de input text. Eso es un gris, depende de cómo lo vas a contar. Este diálogo recortado es típico. Esto te va a pasar cuando narres y hayan dos personajes en pantalla. Cuando estén codeando una línea de conversación como esta, paren, háblenle a su guionista si está pasando esto, que está tu personaje hablando con el antagonista y está, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué onda? No sé. ¿Vos todo bien? Todo bien. ¿Y qué? Y no sé. Cuando ya va por ahí, cuando ya estás en eso, ya lo están codeando, de danger. Páralo, porque no están diciendo absolutamente nada en pantalla. Ninguno de los dos. O sea, bórrate todo eso, ándate donde el guionista y decirle, loco, estás con diálogo recortado. ¿Qué le está pasando a este flaco en escena? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que le está pasando a tu personaje para que diga algo? Si empieza a parafrasear los dos y empiezan a hacer un ping-pong que no dice nada, es diálogo recortado. El diálogo repetido también. Antiguamente el diálogo repetido era como tolerable porque los videojuegos venían en un cartucho y no entraba más información. Entonces tu personaje, tú ibas 4 veces a donde el mismo personaje que hacía diálogo bark y te repetía las 10 veces la misma cuestión porque no había más slots. O sea, no te entraba más con información en el chip. Entonces el personaje era como que estabas en el pasto Pokémon y decías, vamos a tener una batalla, volvías donde el mismo tipo, vamos a tener una batalla, y no decía nada más, porque no te entraba más. Pero ahora ya no. O sea, los personajes, de hecho hay un montón de juegos
que tienen este tipo de narrativa que cuando hablas un montón con el personaje, que es secundario, es el típico bartender que está en medio de la nada, en medio de un bosque, y le hablas 5 veces y te dice, ya, loco, basta, andate. Y ahí recorta el diálogo porque él mismo se enoja, pero ese es el último slot de información que te tira. Ya, loco, ya me preguntaste 5 veces lo mismo. Ya te lo dije, andate. Y todo el mundo queda, ay, qué creativo. No, es para cortar el loop porque así no tenés que seguir haciendo que el tipo hable, hable y hable. Pero eso es más inmersivo que el diálogo de repetido. Y de hecho, los tipos pueden llegar y perseguirte. Ya llega la última acción de que te llega y te persigue el tipo. Te voy a dar con una botella si seguís rompiéndome los quinotos. Listo, ya no podía hablar más con él. Se acabó la información. A menos que vayas con el diálogo, me repites lo que tenías que hacer. Ay, sí, ya te lo repito. Y como que es el mismo diálogo bar, pero cambiando 2, 3 interacciones. El diálogo largo, como les dije, depende de la novela visual. Por ejemplo, en esta, que es Vampire Masquerade, hoy que tiene de texto, pero es que es pesadísima la novela, pero tiene que ver un poco con la narrativa. Pero ellos tratan de que tenga diálogo pesado, pero con muchas decisiones. Entonces, yo entiendo y estoy consciente que hay novelas visuales que es como así el texto y así la imagen, pero nosotros tratemos de que el texto sea más fluido, que sea más dinámico, que no sea tan pesado, que no sea libro, no chanten un libro ahí, por favor. Porque si tú no lo lees, imagínate el jugador. Vuelvo al punto del mucho texto. El léxico. Cuando escribimos, hay que repasar el vocabulario. Por eso uno dice, pero ¿por qué la profe me pone en la rúbrica que la ortografía? Porque hay que repasar el vocabulario. Nos gusta o no. Porque el tono de tu personaje, como habla tu personaje, justo versa sobre ese punto. Aparte, tienen herramientas, usen herramientas para corregir esas cosas. Si el personaje, por ejemplo, está hablando, si el personaje es de acá, es argentino, ¿cómo habla? Si es un personaje de barrio, así, barrio, chico de barrio, ¿cómo habla? Sí, listo, ya está. Lo pones, ya está, y es válido. Acá, ¿qué querías preguntar? Claro, sí, yo quería un poco eso, ¿no? Como que por ahí el personaje tiene una manera de hablar que Sí. quizás no es gramaticalmente correcta, Claro, pero está bien escribirlo igual así porque le da la bonitamente esencia. escrito, bonitamente escrito. Hasta esa parte nosotros dudamos si hacer que algunos personajes usen alberre. Puedes hacerlo, pero tiene que quedar bien escrito. Pues, si tu personaje está dentro de la ficha y habla alberre, entonces nosotros tenemos que hacer como Hagrid en Harry Potter. Claro, pero todo eso está justificado y está bien narrado. Si nosotros, nuestro personaje, en un caso, tenemos un niño que es, digamos, de una villa y juega la pelota y te dice, ¡ah, amigo! Pero el E es EH, amigo, cremilla arriba. No me vas a poner emoji ni XD, porque ahí sí no se va a leer. Tienes que narrar y describir inclusive cómo son esas onomatopeyas. Puf, PFF, entre paréntesis. EH, loco. Ameo. El ameo es porque es una palabra inventada. Entonces nosotros, por ejemplo, hay un diccionario. Lo tuve cuando me vine a vivir acá, se llama el diccionario lunfardo. Y el diccionario lunfardo dice cómo se escriben esas palabras. El bobo, que es el corazón antiguo, eso es lo único que me aprendí. Y ponerlo en el dialecto. Profe, le Luis, hago una sí, pregunta. sí. Cuando leemos los cuentos y eso, los cuentos argentinos para hacer las adaptaciones y demás, Sí. en muchos de los cuentos había palabras que, por ejemplo, no eran palabras típicas, por ejemplo, palabras que por ahí no se entendían bien, les ponían un numerito y abajo le ponían el significado bien, como sería. ¿Es válido eso o no? Por supuesto, tú te haces un diccionario como lo hicieron los chicos de la Metamorfosis. Te haces un Porque diccionario. ahí como puso Marcos, por ejemplo, ahí en el chat, ameo,
eso, por ejemplo, en las canchitas de fútbol, por ejemplo, y demás, se usa muchísimo. Y vamos, lo Claro, que lo lee una persona de 60 años no lo entiende, pero se usa así. claro, porque es parte del tono. De última, tú te haces como un glosario en Y el abajo le listado. pones amigo. Claro, le pones Perfecto. abajito, bien chiquitito, sí, se puede. Y incluso lo llamas a tu bitácora de diccionario. Mandas al diccionario, por ejemplo, si estás hablando de un universo que ni existe, como en el caso de los chicos de la mecamorfosis, y se mandaron el universo. Bueno, el universo hay todo un compendio y ese compendio es para que te mandes a leerte ese compendio del universo. Ah, ese universo es así, ya vuelvo y sí. Entonces, en el es amigo, un diccionario significa amigo. Ah, ya. En lufardo, en la jerga, tanto. Sí, y vuelves. En la película nada de Niro explica el lunfardo, ¿correcto? Profe, perdón, pero esas aclaraciones las tenemos, o sea, en el juego no, o sea, sí se podría poner un compendio en el juego, un Claro, diccionario, sí. pero vos decís que lo pongamos, o sea, en el juego, que expliquemos si hay alguna palabra en específico que no corresponda Si al te diccionario. ayuda, si te ayuda en la narrativa, si te ayuda en la narrativa, tipo, el ameo, por ejemplo, va al diccionario, pero si tú estás diciendo algo que es muy clave, sobre todo acá justo que están diciendo esto, Romy Berger, que tiene palabra en mapuche, sí, tiene que poner entre paréntesis y explicar qué es. Porque Te si iba a no, decir que colocamos el glosario al final y también entre paréntesis aclaramos, porque también sería como claro, la idea que claro, aprendan esas palabras. ese paqué, por ejemplo, que acaba de escribir Mariela está bien escrito. Por ejemplo, eso es válido, no necesita aclaración. ¿Para qué? Con la comilla que está bien escrito dentro del diccionario lunfardo. Entonces, es cómo lo narramos bien y en el caso, por ejemplo, si me pones una palabra en mapundún y tú dices, esto es el pacto de Wanke, y yo, ¿qué es Wanke? Y ahí me dejaste pero clavada en el juego, no, tenéis que poner entre paréntesis no sé qué, porque si no, no puede avanzar el tipo. En cambio, algunas palabras que tú tengas ahora, pa' qué o cosas así, eso al diccionario. Pero si son palabras que son core para entender la trama, ponerla entre paréntesis para que se entienda. Yo sería comilla después del pa, que. Ahí quedó bien, sí, muy bien la comilla. Ahí se van corrigiendo, me encanta. Felicitaciones. Bien, ahí tienen. ¿Vieron que pueden corregir? Me encanta porque se están corrigiendo. ¿Ven que pueden corregir sus novelas? ¿Y el tema subtítulo, profe, en el juego es válido o no? Subtítulo. En el caso, por ejemplo, de Romy que decía que tenía que poner palabras mapuche, si no entendí mal, Sí, no se podría hacer, por ejemplo, bueno, no sé cómo sería el tema de la narrativa dentro del juego, pero un subtítulo arriba, por ejemplo. lo pones en el mismo, mira, desde el punto de vista de programación, dame un segundo. Porque. Dame un segundo. Déjame que corra esto. En el guión puse pa. Bien. Dame un segundo que corra esto sin que explote el juego, porque para que vean que también yo avanzo con ustedes. Yo estoy también haciendo mis propios proyectos. Me encanta cómo no corre esta cuestión. Dame un segundo. Por favor, Por ahí se corre. puede poner en la misma línea de diálogo, ¿no? Como abajo del todo, Claro, poner. mira, acá te voy a poner el juego que estoy trabajando yo ahora, que estoy esperando que launche. Ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, acá digo poco común. ¿Viste? Acá, welcome, no worries, todo eso va en un diccionario. Porque yo lo tengo en Spanglish. Dice no worries. Dickens, por ejemplo, tendría que ponerlo entre paréntesis y explicar quién es Charles Dickens. Entonces acá, ¿qué es esta materia? Basic English, también, ponerlo en un diccionario. ¿Qué significa la palabra Basic English? Inglés básico, para que la persona vaya aprendiendo. Anyways, también, para no ir poniendo todo en Spanglish porque se arruina, pero te das cuenta que lo puedes meter acá abajo, no tienes que meter un subtítulo arriba, porque en Ren'Py ya viene tu diálogo de texto acá. A menos que lo quieras poner todo como subtitulado abajo el texto, ¿ah? Pero ya es un tema visual de cómo lo quieras resolver. También Godot tienen Dialogic burbuja, el cómo depende netamente de tu historia.
Entonces, got it, por ejemplo, got it, entre paréntesis, ahí sí tendría que poner entendido. Porque si no, no sabe el usuario qué es lo que está decidiendo. Y bueno, me alegro, bienvenido. ¿Ves? Entonces ya como que depende realmente de cómo tú quieras meter el texto, pero va a que vaya abajo, vaya al medio. Es netamente como tú estás contando la historia. Ahí les puse un ejemplo visual, ¿no? De cómo se resuelve. Después tú lo maquetas. Romy, que estés bien. Ya son las 6, de hecho. Bien, nosotros nos quedamos en léxico. ¿Y qué nos queda? 50, nos quedan 10 páginas y de ahí ya empezamos con la otra clase, ya estaríamos empezando con guión, ¿ah? Porque nos queda, mira, nos queda poquito. Nos quedan estos tips, de hecho, a ver, léxico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. La próxima clase arrancamos con estos últimos tips y empezamos con guión. ¡Uy! Profe, última pregunta. Sí. ¿Esta presentación después la sube al campus como para tener de dónde repasar? Está todo subido al campus. Ah, ¿ya está en el campus? Sí, está todo. Perfecto. Millón de Todo el gracias. material, está todo el material subido en el campus, hasta la clase 7, 8 y 9, está todo arriba. Perfecto, gracias. Así que lo pueden descargar todo. Bien. No, por favor, gracias a ustedes, gracias chicos por la paciencia, gracias por la buena onda. Así que eso sería todo. Sois libres, se pueden ir con Arceus o con el dios